Parte 1. Del ahogo al respiro. Abrís la billetera y no hay nada. Revisás la heladera y apenas queda un paquete a medio abrir. La mesa está cubierta de facturas sin pagar y el celular vibra con una notificación que dice saldo insuficiente. Lo peor no es el papel ni la pantalla, lo peor es ese silencio que se instala en la casa, ese silencio que pesa más que cualquier ruido de la ciudad. Ese silencio que te recuerda que algo no está bien. Si lo sentiste alguna vez, sabes de qué hablo. Y si lo estás viviendo ahora mismo, quiero que escuches algo con toda claridad: esto no es el final, es un inicio. Tu bolsillo hoy puede estar vacío, pero tu mente, tu disciplina y tu capacidad de acción siguen ahí. Y esa es la llave para empezar a salir. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, en El hombre en busca de sentido, escribió que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y de eso se trata este camino. Aunque la crisis financiera parezca una cárcel, todavía tenés la llave en tu mano. Lo que elijas hacer con ella marcará la diferencia entre seguir hundiéndote o empezar a flotar. El primer paso es reconocer la crisis. Cuando el dinero falta, el primer enemigo no es la deuda ni la pobreza. El primer enemigo es la negación. Esa voz que dice, ya va a mejorar solo, o la otra que susurra, ya está, no hay salida. La negación te roba la oportunidad de actuar. Aceptar la realidad no es resignarse, es encender la linterna en la oscuridad. Y como todo en la vida, los problemas se achican cuando los enfrentas. Robert Kiyosaki, en Padre Rico, Padre Pobre, recuerda que él mismo quebró más de una vez. Lo que lo salvó no fue la suerte, sino la honestidad brutal consigo mismo. Reconoció sus errores, aprendió de ellos y volvió a empezar. Y esa es la diferencia: quien acepta su realidad toma el control, quien la niega se convierte en espectador de su propia vida. El segundo paso es asegurar lo básico. Una persona que naufraga en una isla no sueña con un hotel, sueña con agua dulce, con un refugio para dormir y con algo para comer. En finanzas personales, lo primero es comida y techo. Nada más importa si no están cubiertos. Abraham Maslow lo explicó con su pirámide de necesidades: mientras no tengas lo básico asegurado, tu mente quedará atrapada en el miedo. Tu vida es como un bote que hace agua. Si no tapas los agujeros principales, se hunde sin remedio. Esos agujeros son la comida y el techo. Y taparlos no significa lujos ni comodidades, significa un plato de arroz en la mesa, un colchón donde dormir, un lugar seguro donde guardar tus cosas. Puede que no sea el escenario soñado, pero es el terreno firme sobre el que después vas a poder construir. Morgan Housel, en La psicología del dinero, insiste en que el dinero es más psicológico que matemático. Cuando aseguras lo básico, no solo resolves una necesidad física, también liberas espacio mental. Esa tranquilidad mínima te permite pensar, planificar y decidir con claridad. El que tiene hambre solo piensa en comer. El que no sabe dónde dormirá esta noche no puede proyectar su futuro. Primero aseguras lo básico, después recién soñás con lo demás. El tercer paso es cerrar las fugas de dinero. Ese café de cada mañana, esa suscripción que ya no usas, ese delivery de fin de semana. Cada uno parece nada, pero juntos son una avalancha. Dave Ramsey, en The Total Money Makeover, lo explica de forma directa: si querés salir del pozo, primero deja de cavar. Eso significa cortar sin piedad todos los gastos que no sean estrictamente necesarios. Pensá tu billetera como un bote en medio del agua. Cada gasto innecesario es un agujero en ese bote. Podés pasar horas sacando agua con las manos, pero si no tapas los agujeros el bote se va a seguir hundiendo. Primero hay que cerrar las fugas, solo después tiene sentido preguntarte hacia dónde querés remar. James Clear, en Hábitos Atómicos, recuerda que el cambio comienza con acciones pequeñas y consistentes. Cerrar una suscripción, preparar la comida en casa, caminar en lugar de pagar transporte para trayectos cortos. No son grandes gestos, pero sumados cambian el rumbo. Cada gasto evitado es un ladrillo más en la muralla que te separa de la desesperación. El cuarto paso es generar liquidez inmediata. Ese celular guardado en un cajón, esa ropa en buen estado que nunca te pones, ese electrodoméstico que ya ni prendes. Todo eso es dinero dormido. Diamond John en The Power of Broke lo cuenta con crudeza: empezó vendiendo lo que tenía a mano, sin excusas. La falta de dinero lo obligó a usar la creatividad y a convertir objetos en oportunidades.
Imagina estar en el medio del océano con una mochila de 50 kilos en la espalda. Mientras la tengas, vas a hundirte. Esa mochila son las cosas que ya no usas. El día que decidís soltarlas no perdés nada, ganás oxígeno, ganás flotación, ganás tiempo. Vender lo que no usas no es una derrota, es un acto de inteligencia. Transformás objetos inútiles en aire para respirar. En la psicología del dinero, Morgan Housel explica que las personas sobrevaloran lo material porque creen que les da seguridad. Pero cuando la crisis aprieta, esos objetos no te alimentan ni te pagan el alquiler. El verdadero valor no está en tener más cosas, sino en tener margen de maniobra. Y cada objeto vendido es un paso hacia esa libertad. Con estos pasos todavía no solucionaste tu vida, pero lograste algo inmenso, pasaste del ahogo al respiro. Reconociste tu crisis, aseguraste comida y techo, cerraste fugas de dinero y generaste liquidez inmediata. Ya no sos la víctima que espera milagros, sos alguien que tomó control y empezó a moverse. Puede que el horizonte aún se vea lejano, pero ahora el bote flota y eso significa que ya tenés una oportunidad real de remar hacia adelante. Parte 2. De sobrevivir a reconstruir. Cuando logras pasar del ahogo al respiro, el peligro no desaparece, pero la sensación cambia. Ya no te estás hundiendo, ya podés flotar. Y eso significa que ahora sí es momento de pensar en cómo reconstruir. Porque sobrevivir es necesario, pero no suficiente. Nadie quiere quedarse toda la vida sobreviviendo. El objetivo real es volver a caminar sobre terreno firme y después empezar a construir algo mejor que lo que había antes. El quinto paso es el manejo inteligente de las deudas. Las deudas son como corrientes marinas. Si no haces nada, te arrastran cada vez más lejos. Si tratas de nadar contra todas al mismo tiempo, terminás agotado y al borde del colapso. La clave está en reconocer que no todas las deudas son iguales. Algunas son urgentes, como las tarjetas de crédito o los préstamos rápidos, que crecen como una bola de nieve. Otras son más lentas, como un crédito hipotecario o un préstamo estudiantil, que aunque pesados, no tienen la misma urgencia inmediata. Benjamin Graham, en El inversor inteligente, enseñaba que el primer principio de cualquier estrategia financiera no es crecer, sino protegerse de la ruina. Y eso vale tanto para inversiones como para deudas. Antes de soñar con libertad financiera, lo primero es asegurarte de que no te estás hundiendo cada mes por culpa de los intereses. Existen dos métodos conocidos para enfrentar deudas, el método bola de nieve y el método avalancha. Dave Ramsey, en The Total Money Makeover, es un gran defensor de la bola de nieve. Consiste en empezar pagando la deuda más pequeña, aunque no sea la que tiene el interés más alto. ¿Por qué? Porque te da una victoria rápida. Ver que una deuda desaparece del listado te motiva a seguir. Es psicológico, la primera ficha que cae hace que las demás parezcan más posibles. Por otro lado, el método avalancha consiste en atacar primero la deuda con el interés más alto. Es matemáticamente más eficiente porque reducís el costo total que pagás en intereses. Ambas opciones son válidas y lo más importante no es cuál elegís, sino que elijas una y la apliques con disciplina. Como decía Morgan Housel en La psicología del dinero, las decisiones financieras no son solo matemáticas, son sobre todo emocionales. El mejor método no es el perfecto, sino el que te permite mantener la constancia. El sexto paso es generar ingresos inmediatos. En la parte 1 te pedí que dejaras de lado el orgullo para vender lo que no usabas. Ahora te pido algo similar, que dejes de lado el ego para generar ingresos, aunque no sean los que soñaste. Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre dice que la gente rica no trabaja por dinero, pero sí aprende a generarlo en cualquier circunstancia. Esa es la mentalidad que necesitamos ahora, no pensar esto está por debajo de mí, sino esto es un puente para salir adelante. Tal vez limpiar casas, cortar pasto, hacer un delivery, cuidar niños o mascotas. No importa si no es tu vocación, lo importante es que te da aire. En paralelo, si tenés habilidades digitales, escribir, diseñar, traducir, editar videos, podés entrar en plataformas como Fiverr o Upwork. James Clear en Hábitos Atómicos recuerda que todo gran cambio empieza con un pequeño paso repetido. Ese primer ingreso extra, aunque sea pequeño, puede convertirse en un hábito de generar siempre nuevas oportunidades. Hay una frase de Kiyosaki que resuena mucho en este punto: el dinero va hacia donde está la atención. Si tu atención está en lamentarte, el dinero no llega.
Si tu atención está en crear, aunque sea de a poco, el dinero empieza a aparecer. La clave es no confundir un trabajo temporal con un destino final. Es solo un trampolín, y mientras lo usas, ganas tiempo para pensar tu próximo paso. El séptimo paso es blindar tu futuro. Salir del pozo es un logro, pero si no construís defensas, la próxima tormenta puede tirarte de nuevo al mismo lugar. Por eso necesitamos un blindaje. El primero es el fondo de emergencia. No se construye de golpe, se construye de a poco, primero un día de gastos, después una semana, después un mes. La meta es tener entre 3 y 6 meses de gastos básicos cubiertos. Este fondo no es para vacaciones ni para caprichos, es para cuando la vida se pone difícil otra vez. Warren Buffett lo dijo claro en más de una ocasión, la primera regla es no perder dinero, la segunda es no olvidar la primera. Y esa frase se aplica perfecto al fondo de emergencia. Porque ese dinero es la barrera que evita que cada imprevisto se convierta en una nueva crisis. La segunda herramienta de blindaje es la regla del 70 al 30. Vivir con el 70% de lo que ganas y usar el 30% restante para ahorrar, invertir y educarte financieramente. Robert Allen, en Múltiples fuentes de ingresos, explicaba que la verdadera libertad llega cuando no dependes de una sola canilla de dinero. Podés tener tu trabajo principal, pero también un ingreso secundario y uno pasivo. Así, si una fuente se corta, las demás mantienen el flujo. El octavo paso es entender que la resiliencia es el motor del crecimiento. Oprah Winfrey creció en pobreza, J.K. Rowling escribió Harry Potter como madre soltera viviendo de ayudas sociales, Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Todos ellos pasaron por una crisis que pudo haberlos destruido, pero eligieron usarla como trampolín. Viktor Frankl lo resumió mejor que nadie: si no podemos cambiar la situación, siempre podemos elegir cómo responder ante ella. Cada crisis es un campo de entrenamiento. Te duele, te exige, te prueba. Pero al mismo tiempo, te fortalece, te da herramientas, te prepara para lo que viene. La resiliencia no es una palabra bonita, es un músculo que se entrena cuando todo se derrumba y decidís levantarte una vez más. Cuando aplicas estos pasos, pasás de flotar a remar y de remar a avanzar con dirección. Dejás de estar a merced de las olas y empezás a construir tu propio camino en el mar financiero de la vida. Cierre final, el nuevo comienzo. Llegaste hasta aquí y quiero que tomes un segundo para reconocerte. No es poca cosa. La mayoría de las personas no se detienen nunca a mirar sus finanzas, prefieren escapar del tema, seguir gastando o esconder las cuentas en un cajón. Pero vos hiciste algo distinto, elegiste enfrentar. Y ese simple hecho ya te convierte en alguien que está caminando hacia adelante. La vergüenza suele ser uno de los pesos más grandes en una crisis financiera. Esa voz que dice soy un fracaso o debo ser el único en esta situación. Pero no es así. El Banco Mundial estima que más de la mitad de los adultos en el mundo no puede cubrir un gasto inesperado de $500 sin endeudarse. En América Latina, millones de familias viven con ingresos que apenas alcanzan lo básico. Y en países desarrollados, casi el 40% de los hogares no cuenta con un fondo de emergencia. Lo que te pasa es más común de lo que pensás. No es una señal de fracaso personal, es una prueba que atraviesan millones. Y cuando lo entendés, la vergüenza se achica. El escritor James Clear en Hábitos Atómicos recuerda que los cambios verdaderos no llegan de un día para el otro, sino de pequeñas acciones consistentes. Guardar las monedas en un frasco, anotar un gasto en una hoja, cocinar en casa en lugar de pedir comida una vez más. Son anclas invisibles que, repetidas con constancia, te sostienen y cambian el rumbo de tu vida. Warren Buffett lo dice sin vueltas: la mejor inversión que podés hacer es en vos mismo. Incluso en la peor crisis, cuando parece que no hay margen para nada, dedicar aunque sea un poco de tiempo o energía a aprender algo nuevo es sembrar la semilla del futuro. Puede ser leer un libro, escuchar un audiolibro en el camino al trabajo, o mirar un curso gratuito en Internet. Lo que aprendes nunca se devalúa y nadie puede quitártelo. Otro recurso poderoso es buscar referentes. No hace falta contarle tu situación a todo el mundo, porque a muchos no les gusta hablar de dinero. Pero podés observar en silencio a alguien que admires, alguien que viva sin deudas o que maneje sus finanzas con tranquilidad. Su ejemplo puede darte pistas claras sobre qué hábitos copiar o qué errores evitar. El aprendizaje no siempre requiere palabras, a veces basta con observar y adaptar.
Recuerda que la clave para una vida financiera sana no es maximizar retornos, sino minimizar errores. Y esto es crucial como cierre, no se trata de hacer todo perfecto, se trata de no volver a caer en las mismas trampas. Cada peso ahorrado, cada deuda evitada, cada gasto innecesario que eliminas es un paso más hacia la libertad. Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, escribió que la vida siempre tiene un porqué, incluso en las circunstancias más duras. Y ese porqué puede ser tu familia, tu futuro, tu deseo de vivir con paz. Cuando encontrás ese sentido, cada sacrificio deja de ser un castigo y se convierte en una inversión. Ahora ya sabes cuáles son los pasos. Después de todo este recorrido, quiero dejarte con una imagen clara: ya no solo estás flotando, ya empezaste a remar. Reconociste tu crisis, aseguraste comida y techo, cerraste fugas de dinero y generaste liquidez inmediata. Ordenaste tus deudas, buscaste ingresos extra, construiste un blindaje para tu futuro y entendiste que la resiliencia es tu motor. La situación que hoy vivís es temporal. La disciplina y la fortaleza que ganaste en este proceso son para siempre. La pobreza puede sentirse como una condena, pero también puede ser el fuego que temple tu carácter. Lo que hoy duele mañana será tu historia de orgullo. Y si mantienes la constancia, este momento no será tu final, será el capítulo donde todo comenzó de nuevo. Si estos puntos te parecieron útiles, recordá que en nuestro perfil podés encontrar los libros que mencionamos hoy: Padre Rico, Padre Pobre, La Psicología del Dinero, El Inversor Inteligente y Hábitos Atómicos. Desde Expansión Traders queremos agradecerte por acompañarnos y mostrarte que cada uno de esos libros puede ser una guía en tu camino, incluso en los momentos en los que parece que no hay salida. Suscríbete si te interesa conocer más ideas de los libros que cambiaron la vida de millones de personas y que también pueden cambiar la tuya. Gracias por pensar con nosotros.